En estos días vamos a ver un número importante de artículos en distintos periódicos y noticias en distintos medios de comunicación. No se sorprendan de los hermanos que siguen noticias de la iglesia en redes sociales, que es uno de los peores lugares donde se pueden seguir, a menos que se siga a ASI Prensa o a EWTN. Pero las noticias que van a leer todas se refieren, o en su gran mayoría se refieren, a la situación de la financiera del Vaticano, el estado financiero del Vaticano. Y todas estas noticias que van a ver ustedes tienen origen en dos libros que se acaban de publicar en el Vaticano. Y he visto que la información que contiene en estos dos libros que he leído, me los he soplado por el bien de los fieles, para poder hablar con autoridad sobre los libros. Y en ambos libros básicamente no hay ninguna novedad importante, fuera del hecho de que en el Vaticano existen distintas instituciones que manejan dinero, como debe ser, pero se lo explica de una manera que tienen toda la intención de presentarlo con la voluntad de distorsionar la realidad con bastante claridad. Y voy a ir al tema específico de los libros, ¿no? El primer libro se llama, no está en español todavía, el primer libro es de Gianluigi Nuzzi, un periodista que se hizo famoso porque publicó los famosos Batilix ahí el 2012, que terminó con la encarcelación de el mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, ¿no? Que fue el que en una memoria USB había fotocopiado y digitalizado documentos privados que llegaban al escritorio del Papa. Gianluigi Nuzzi escribe un libro que se llama Mercaderes en el Templo, ¿no? Es el nombre del libro en italiano, que se ha publicado también en inglés. Y el segundo libro, soltado simultáneamente en la misma semana, es de un periodista mucho menos conocido del diario, de la revista L'Espresso. El periodista conocido allí es Sandro Magister, por supuesto. Y este es un periodista que se llama Emiliano Fittipaldi, y el título de su libro, traducido al español, sería Avaricia, documentos que revelan la riqueza, los escándalos y los secretos de la iglesia del Papa Francisco. Resulta que ahora es la iglesia del Papa Francisco y por supuesto utilizan pues las palabras clave escándalos y secretos, ¿no? Para que la gente muerda el anzuelo. Lo primero que hay que decir es que estas investigaciones periodísticas, ambos trabajos periodísticos, son clásicos de un cierto periodismo italiano, en donde la realidad y la ficción se mezclan de una manera dificilísima de clarificar. Y aquí me remito a lo que mi amigo George Weigel, el famoso biógrafo del Papa Juan Pablo II, decía del periodismo italiano. Decía, la frontera entre los hechos y la ficción en el periodismo italiano es, de hecho, no una frontera, sino una membrana a través de la cual todo tipo de material cruza de un lado a otro, ¿no? Esta es una frase textual de George Weigel, todo tipo de material. Y efectivamente, ¿cómo comienza el libro de Nuzzi? Comienza con la misteriosa, entre comillas, muerte del Papa Juan Pablo I el 12 de septiembre de 1978. No, y se supone que la muerte de Juan Pablo I tiene que ver con su intento de reforma económica. ¿Cuántas razones han escuchado ustedes de la supuesta muerte de Juan Pablo I? A estas alturas yo debo haber escuchado 20 distintas. Nuzzi viene a proporcionarnos la 21, ¿no? Y Nuzzi
en su libro va a mezclar a cardenales que supuestamente son masones, lobbies gay, la mafia italiana, corporaciones internacionales, micrófonos plantados en oficinas del Vaticano, y todo esto simplemente porque él lo dice, ¿no? Es decir, se lee como un libro de ficción. Honestamente, hay pasajes enteros del libro de Nuzzi. El libro de Nuzzi pasa de un lado a otro. Primero, una reproducción de documentos aparentemente ciertos que él ha visto y que no tienen nada de impresionante, son memorándums, que enviados de una autoridad a otra y de una oficina a otra, de bien poco valor informativo, simplemente que son memos que debieron mantenerse en privado, como los memos, qué sé yo, de cualquier empresa. Imagínense que yo me hago de memos de una importantísima empresa y luego los publico. Entonces, algunas cosas se van a saber y van a ser de interés, pero la gran mayoría de memorándum, para quienes trabajan en una empresa y saben lo que significa la comunicación a través de memorándums, los memorándums son la cosa más aburrida y formal que existen. Entonces, la cantidad de memorándum que Nuzzi cita en su libro textualmente con de el cardenal tanto, al cardenal tanto, fecha tanto, estimada eminencia, por medio de la presente, quiero hacerles saber. Son no sé cuántos, ya perdí la cuenta, deben haber 40, 50 de esos memos para leer, que son un plomo, absolutamente aburridos, y mezclados además con estas historias de micrófonos sembrados en el Vaticano, y que algunos micrófonos no funcionaban, pero habían sido sembrados en una oficina para que los encontraran y para que los que lo encuentran se sientan vigilados y en consecuencia se sientan más intimidados. Hay que tener verdaderamente muchísima imaginación, sobre todo para hacer descripciones de ese tipo sin tener absolutamente ningún tipo de prueba como periodista, ¿no? Entonces, pero vayamos a algunas de las acusaciones que presenta Nuzzi, que son las más importantes. El libro de Fittipaldi básicamente trata de hacer una lista de las cosas en las cuales el Vaticano tiene grandes sumas de dinero y que básicamente son intangibles. Oh, sorpresa, los edificios renacentistas que son propiedad de la iglesia, que están en la vía de la conciliación, cuestan una cantidad enorme de dinero. Y si se vendieran, que no se pueden vender porque son propiedad extraterritorial, o sea, es territorio vaticano en la vía de la conciliación, darían como beneficio millones de euros o de dólares. Sí, ninguna sorpresa ahí con el libro de Fittipaldi, ¿no? En realidad es un libro totalmente aguado, y que hay problemas y que hay problemas de corrupción y que un monseñor tal se robó esta plata y que otro monseñor, esos son problemas, la mayoría de ellos que no son actuales, son problemas que son los que llevaron al Papa Francisco a nombrar al cardenal George Pell, que dicho sea de paso, ha creado un presupuesto en el Vaticano que por primera vez, después de muchísimos años, se ha respetado y no se han roto el presupuesto para pagar cosas para las cuales no había dinero. Entonces, las cosas están en vía de solución. Hay muchos problemas, efectivamente, varios de ellos relacionados con corrupción, la gran mayoría relacionados con incompetencia, que están siendo manejados efectivamente por el cardenal Pell y la nueva comisión de asuntos económicos, una comisión absolutamente nueva que centraliza todas las funciones económicas que existen en el Vaticano, creada por el Papa Francisco como parte de la reforma que querían ellos que se realizara, ¿no? Entonces, en primer lugar, Nuzzi comienza con un capítulo en que él habla de lo costoso que es la máquina de santos, de hacer santos, entre comillas, y se refieren a la Congregación para la Causa de los Santos. Y él calcula que para poder llevar adelante un caso de canonización, se necesitan unos $500,000
dólares aproximadamente. Y este dinero, imagínense ustedes que yo soy una diócesis en el Perú. Pongamos el caso de una diócesis en el Perú. La diócesis de Chimbote, a 400 kilómetros al norte de la capital Lima. En esta diócesis de Chimbote hay mártires que fueron asesinados por Sendero Luminoso, 2 sacerdotes polacos y un sacerdote italiano, 3 en total, que van a ser proclamados santos. Pero para que este proceso pueda seguir adelante, hay que declarar su heroicidad de virtudes. ¿Qué significa la heroicidad de virtudes? El Vaticano tiene que comprobar que una persona, supongan que abren un proceso de beatificación para Alejandro Bermúdez, para hacerlo más fácil. No porque vaya a ser más fácil beatificarme a mí, no, sino para que sirva como ejemplo. Hay 2 cosas que se necesitan comprobar para que mi proceso de beatificación llegue a la primera etapa. Número 1, heroicidad de virtudes. Es decir, que yo he vivido las virtudes cristianas no solo de forma normal, sino de forma heroica. Eso es lo que se requiere para poder entrar a un proceso de beatificación. Y entre ese proceso de verificar que mi vida no ha sido una vida a medias, sino que las virtudes se han vivido de grado heroico, se necesita una investigación biográfica seria, entrevistar a los hermanos de comunidad que han vivido conmigo, con mis compañeros de trabajo, las personas que me han frecuentado, etc. Y luego se necesita ver que yo no he dicho ninguna herejía. Entonces alguien tendría que soplarse todos mis puntos de vista, ver todos mis programas cara a cara, leer todos mis artículos para verificar que yo no he dicho ninguna herejía y que no he enseñado nada en contra de la iglesia. Imagínense esa tarea. Esa es la razón por la cual mis probabilidades de que, si el Señor me concede la santidad, sea la santidad que se celebre el Día de Todos los Santos, ahí entre los santos que no están pues en un altar reconocidos y canonizados, es la más probable, porque la verdad que hacer que alguien se tenga que soplar todo lo que he dicho y escrito para ver si no he cometido una herejía, se imaginan el trabajo. Ese trabajo cuesta. Hay que contratar a alguien para que haga esa escucha. Y no puedo contratar a cualquiera. Tengo que contratar a un teólogo calificado, que cuando escuche lo que yo digo, sepa discernir si estoy diciendo una herejía o no. Entonces, Nuzzi se escandaliza del precio, pero no toma en cuenta que nunca nadie que ha estado involucrado en un proceso de beatificación se queja. Nadie, ustedes han escuchado que la causa del obispo de los pobres, que se ha iniciado en Italia, por ejemplo, o el caso del arzobispo de San Salvador, el beato Óscar Romero, que alguien se haya quejado diciendo cuesta mucho dinero. No, los procesos tienen que respetarse y hay que sacarlos adelante, y eso requiere que haya gente que trabaje, y por justicia a la gente que trabaja hay que pagarle. Si se me adujera un milagro a mí, una vez estamos bajo la hipótesis de que yo he muerto, ¿no? Si se me adujera un milagro, entonces ese milagro tiene que estar demostrado. Y este milagro demostrado tiene que ser obviamente corroborado, tiene que ser comprobado médicamente con investigaciones médicas. Entonces tiene que haber a la persona a la que haya obtenido un milagro supuestamente por mi intercesión. Acá seguimos con la imaginación de que yo estoy muerto y que mi causa es la que quieren sacar adelante, ¿no? Pues una persona que supuestamente se ha curado por intercesión mía, que Dios la ha curado por intercesión mía, esa persona tiene que demostrar médicamente que tenía una condición que era incurable y que ahora se ha curado. Entonces necesita la resonancia magnética, los rayos X, las tomografías axiales computarizadas, tiene
todo lo que se necesita y todo lo que todos los que alguna vez hemos tenido que ir al doctor a buscar alguna de estas cosas, sabemos que cuesta una fortuna, que cuesta un montón de dinero. Entonces, Nuzzi, hasta aquí nomás, trata de crear la sensación de que hay algún tipo de robo o de hurto o de beneficios, e incluso dice, hay que tener en cuenta además que, dice textualmente Nuzzi, ¿no? Dice, hay que tener en cuenta además que hay que considerar los costos para todos los regalos de agradecimiento que son requeridos para los prelados que son invitados a las festividades y a las celebraciones realizadas en momentos cruciales del proceso de beatificación, ¿no? O para que ellos digan algunas palabras cuando se anuncian los milagros del futuro santo. Por Dios santo, o sea, aquí Nuzzi está interpretando como corrupción. Pónganse a pensar ustedes, en cada uno de sus países piensen en un proceso de beatificación importante. Si este proceso de beatificación se corroborara, si alguien se supiera que efectivamente va a ser santo, ¿ustedes tendrían algún problema con que se invite a su propio país, al prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos o al secretario para la Causa de los Santos para que presida la misa de celebración y que mientras está se lo aloje en una casa bonita, en una propiedad eclesiástica, en la Anunciatura Apostólica, y se le dé de comer bien? Ya Nuzzi considera que eso es parte de la corrupción. O sea que cuando se beatifica a un beato, se celebra la beatificación, como en San Salvador, por ejemplo, cuando se celebró la beatificación de Óscar Romero, entonces no se debió invitar a nadie del Vaticano y no se le debió dar de comer bien. No, no. Y lo que no sabe Nuzzi es que la mayoría de estas cosas las donan gente. Gente dice, yo voy a cargar con el costo del almuerzo de este cardenal que viene acá. ¿Por qué? Porque somos personas decentes. Eso parece que a Nuzzi le molesta. Yo si lo veo a Nuzzi en la calle y me dice vamos a conversar a un café, le voy a preguntar quién paga. Porque si es que a él tratar bien a alguien le parece que contribuye al caso de corrupción, estamos entrando dentro del borde de lo ridículo. Este es un punto de vista que queda en suspenso porque tengo mucho más que explicar sobre estos libros y explicar la farsa que se están montando en torno a las finanzas del Vaticano. Que tengas un buen día.